¿Saben cuál es una de las frases más peligrosas que escucho todos los días? No tengo tiempo para mí. Y lo curioso es que quien la dice siempre tiene tiempo para todos los demás. Recuerdo a un hombre que me dijo con orgullo: he dedicado mi vida a ayudar a mi familia. Le pregunté: ¿y quién te ayudó a ti? Se quedó en silencio. Ese silencio duró apenas unos segundos, pero contenía años de cansancio, frustración y sueños abandonados. Hoy quiero hablarte de una verdad incómoda. Si sigues salvando a todos mientras te abandonas a ti mismo, terminarás necesitando que alguien te salve a ti. Voy a decir algo que puede incomodar a muchas personas, porque durante años hemos aprendido a aplaudir el sacrificio sin cuestionar sus consecuencias. Hemos confundido ayudar con sacrificarnos, y aunque parezcan la misma cosa, no lo son. Recuerdo una conversación con una persona que se sentía profundamente decepcionada de su familia. Había ayudado a todos, prestó dinero cuando se lo pidieron, canceló planes personales para resolver problemas ajenos, pospuso proyectos importantes para estar disponible cada vez que alguien lo necesitaba. Cuando hablaba de todo lo que había hecho por los demás, parecía que estaba presentando una lista de méritos. Pero mientras más hablaba, más evidente se hacía algo. No estaba feliz. Estaba agotado. Entonces le hice una pregunta sencilla: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo importante para ti? Se quedó pensando. Pasaron varios segundos. No encontraba una respuesta. Y ahí entendí algo que he visto repetirse una y otra vez. Muchas personas creen que ayudar significa entregarse por completo. Creen que mientras más renuncien a sí mismas, más nobles son. Pero una cosa es extender una mano y otra muy diferente es convertirte en el suelo sobre el que todos caminan. Cuando yo era joven, observaba diferencias muy interesantes entre culturas. Había lugares donde las personas entendían que la responsabilidad personal era fundamental. Si alguien tenía un problema, primero hacía todo lo posible por resolverlo por sí mismo antes de pedir ayuda. En otros lugares ocurría algo diferente. Había personas que esperaban que alguien más cargara con sus responsabilidades. Y lo más preocupante era que siempre encontraban a alguien dispuesto a hacerlo. Por eso quiero que entiendas algo. Ayudar es bueno, ayudar es necesario, ayudar es humano, pero sacrificar constantemente tu bienestar para resolver la vida de otros no es amor, es una forma de abandono personal. Imagínate una batería de teléfono. Todos los días prestas energía, prestas tiempo, prestas atención, prestas esfuerzo, pero nunca la conectas para recargarse. ¿Qué ocurre después de un tiempo? La batería no se vuelve más generosa, se apaga. Lo mismo sucede contigo. Hay personas que llevan años funcionando con la batería emocional en rojo. Siguen sonriendo, siguen ayudando, siguen diciendo que sí, pero por dentro están cansadas, frustradas y vacías. Y lo más triste es que esperan que algún día alguien reconozca todo lo que han sacrificado. Sin embargo, la mayoría de las veces eso no ocurre. Porque las personas se acostumbran a lo que siempre reciben. Ayudar desde la abundancia es hermoso. Ayudar desde la plenitud transforma vidas. Pero ayudar desde el agotamiento termina destruyendo dos vidas al mismo tiempo: la tuya y la de quien se acostumbra a depender de ti. No naciste para cargar el mundo sobre tus hombros. No naciste para resolver todos los problemas que aparecen a tu alrededor. Naciste para construir una vida con propósito y desde esa fortaleza contribuir a los demás. Porque el verdadero acto de amor no es quedarte sin nada por todos. Es crecer tanto que puedas dar sin dejar de ser tú mismo. Antes de asumir la responsabilidad por la felicidad de otros, por los problemas de otros o por las expectativas de otros, hay una pregunta que deberías hacerte con absoluta honestidad. ¿Estoy siendo responsable de mi propia vida? Porque muchas veces hablamos de responsabilidad como si fuera algo que siempre apunta hacia afuera. Ser responsable de la familia, ser responsable de los hijos, ser responsable del trabajo, ser responsable de los compromisos. Pero rara vez hablamos de la responsabilidad más importante de todas, la que tienes contigo mismo. Durante años he conocido
personas que cargan con el mundo entero sobre sus hombros. Son los primeros en ofrecer ayuda. Son los primeros en resolver problemas. Son los primeros en aparecer cuando alguien los necesita. Pero cuando observas de cerca sus vidas, descubres algo curioso. Sus finanzas están descuidadas, su salud está deteriorada, sus sueños están archivados, sus proyectos personales llevan años esperando. Y entonces surge una contradicción enorme. ¿Cómo puedes hacerte responsable de todo el mundo mientras abandonas la única vida que realmente te pertenece? Recuerdo haber escuchado a alguien decir: no tengo tiempo para estudiar porque debo ayudar a todos en mi casa. Pasaron 5 años, después 10 años, y seguía diciendo lo mismo. Las circunstancias cambiaban, las personas cambiaban, los problemas cambiaban, pero la excusa permanecía intacta. Lo que esa persona no entendía era que estaba confundiendo responsabilidad con sacrificio permanente. La responsabilidad verdadera no consiste en cargar con todo, consiste en hacerte cargo de aquello que te corresponde. Y tu crecimiento te corresponde, tu salud te corresponde, tu desarrollo personal te corresponde, tu futuro te corresponde. Nadie puede ejercitarse por ti, nadie puede aprender por ti, nadie puede construir tu carácter por ti, nadie puede desarrollar tu disciplina por ti. Muchas veces buscamos sentirnos importantes resolviendo la vida de otros porque es más fácil que enfrentar la construcción de la nuestra. Resolver problemas ajenos produce gratificación inmediata. Construir una mejor versión de ti requiere esfuerzo silencioso. Es más fácil dar consejos sobre finanzas que ordenar tus propias finanzas. Es más fácil motivar a alguien a perseguir sus sueños que perseguir los tuyos. Es más fácil escuchar los problemas de otros que sentarte a enfrentar los tuyos. Por eso la verdadera responsabilidad siempre comienza en el espejo. En algunas culturas aprendí algo que me marcó profundamente. Las personas no esperaban que alguien viniera a rescatarlas constantemente. Entendían que la dignidad humana está relacionada con hacerse cargo de uno mismo primero, no porque fueran egoístas. Todo lo contrario, comprendían que una persona fuerte puede ayudar mejor que una persona dependiente. Piénsalo de esta manera. Si en un avión ocurre una emergencia, las instrucciones son claras. Ponte tu mascarilla primero y después ayuda a los demás. ¿Por qué? Porque si intentas salvar a todos mientras te falta el aire, terminarás siendo una víctima más de la situación. La vida funciona exactamente igual. No puedes ofrecer estabilidad desde el caos. No puedes ofrecer dirección desde la confusión. No puedes ofrecer fortaleza desde el agotamiento. La persona que asume responsabilidad por sí misma deja de esperar que otros cambien para empezar a crecer. Deja de culpar las circunstancias. Deja de vivir reaccionando a las necesidades de todos. Y comienza a construir una vida con intención. Porque el día que entiendes que tu primera responsabilidad eres tú, dejas de sobrevivir para los demás y empiezas a construir el futuro que te corresponde vivir. Hay una palabra de apenas 2 letras que para muchas personas resulta más difícil de pronunciar que cualquier discurso largo. Esa palabra es no. Y lo curioso es que no tenemos problemas para decir sí. Decimos sí cuando estamos cansados. Decimos sí cuando no tenemos tiempo. Decimos sí cuando sabemos que nos perjudica. Decimos sí incluso cuando todo nuestro interior está gritando que no. ¿Por qué ocurre eso? Porque desde muy pequeños aprendimos a asociar el rechazo con algo negativo. Aprendimos que ser buenos significaba estar disponibles, que ser amables significaba acceder, que ser generosos significaba nunca negarse. Y poco a poco comenzamos a creer que decir no era una falta de respeto, pero quiero proponerte una idea diferente. Decir no también es una forma de respeto. Respeto hacia tu tiempo, respeto hacia tu energía, respeto hacia tus prioridades y, curiosamente, también respeto hacia la otra persona. Recuerdo una situación que vi hace años. Una persona aceptaba cada favor que le pedían. Si alguien necesitaba dinero, ahí estaba. Si alguien necesitaba tiempo, ahí estaba. Si alguien necesitaba apoyo, ahí estaba. Desde afuera parecía una persona admirable, pero cuando hablabas con ella en privado,
descubrías otra realidad. Vivía estresada, vivía frustrada, vivía sintiendo que nadie valoraba todo lo que hacía. La pregunta era inevitable. Si tanto sufría, ¿por qué seguía aceptando? La respuesta fue reveladora. Tenía miedo de decepcionar a los demás. Y cuando el miedo dirige tus decisiones, ya no estás ayudando libremente, estás obedeciendo. Muchas personas creen que poner límites rompe relaciones. Mi experiencia me ha enseñado exactamente lo contrario. Los límites no destruyen relaciones sanas. Los límites revelan cuáles son realmente sanas, porque cuando dices no, ocurre algo muy interesante. Algunas personas lo entienden inmediatamente. Respetan tu decisión, comprenden que tienes una vida, responsabilidades y necesidades propias, pero otras se molestan. Y esa molestia te entrega información valiosa. Te muestra quién apreciaba tu presencia y quién simplemente se había acostumbrado a tu disponibilidad. Piensa en algo sencillo. Si cada día alguien llama a tu puerta y tú siempre abres, llegará un momento en que dejará de agradecerlo. Lo verá como algo normal, como algo que debe ocurrir. Lo mismo pasa con tu tiempo, lo mismo pasa con tu atención, lo mismo pasa con tu ayuda. Lo que siempre está disponible suele ser menos valorado. Por eso decir no no es un acto de egoísmo, es un acto de claridad. Es decir, entiendo tu necesidad, pero también entiendo mis límites. Y una persona madura conoce sus límites, porque sabe que cada sí tiene un costo. Cada vez que dices sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. Si dices sí a todas las urgencias ajenas, probablemente estás diciendo no a tu descanso. Si dices sí a todas las demandas externas, probablemente estás diciendo no a tus objetivos. Si dices sí a todo el mundo, tarde o temprano terminarás diciéndote no a ti mismo. Y ahí comienza el problema. He aprendido que las personas más respetadas no son las que complacen a todos. Son las que actúan con coherencia. Las que saben cuándo ayudar y cuándo detenerse. Las que pueden extender una mano sin perderse a sí mismas en el proceso. Porque una persona que nunca dice no termina enseñando a los demás que su tiempo no vale nada. Pero una persona que establece límites enseña algo mucho más importante. Enseña que su vida también merece respeto. Quiero que pienses en una pregunta que puede parecer sencilla, pero que tiene el poder de cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Si mañana dejaras de resolver problemas para los demás, si dejaras de estar disponible para todo el mundo, si dejaras de ser la persona que siempre ayuda, ¿seguirías sintiendo que tienes valor? Muchos dicen que sí de inmediato, pero cuando observamos sus vidas más de cerca, descubrimos algo diferente. Descubrimos que gran parte de su autoestima está conectada con ser necesarios. Se sienten importantes porque alguien los busca. Se sienten valiosos porque alguien depende de ellos. Se sienten queridos porque alguien necesita su ayuda. Y ahí existe una trampa muy peligrosa. Porque cuando tu valor depende de lo que haces por otros, tu identidad queda en manos de los demás. Durante años he conocido personas extraordinarias que no sabían reconocer su propio valor. Personas trabajadoras, honestas, responsables, capaces. Sin embargo, cuando hablaban de sí mismas, casi siempre describían lo que hacían por otros. Soy quien mantiene unida a la familia. Soy quien siempre resuelve los problemas. Soy quien está para todos. Y aunque esas cosas pueden ser admirables, ninguna responde realmente a la pregunta más importante. ¿Quién eres tú? No qué haces, no a quién ayudas, no cuántos problemas solucionas. ¿Quién eres cuando todo eso desaparece? Porque una cosa es tener una función y otra muy diferente es tener una identidad. He visto a muchas personas entrar en crisis cuando los hijos crecen, cuando una relación termina o cuando dejan de ser necesarios para alguien. De repente sienten un vacío enorme y ese vacío no apareció de la noche a la mañana, siempre estuvo ahí. Solo que estaba cubierto por años de actividad constante. La razón es simple. Nunca aprendieron a valorarse por quienes eran. Solo aprendieron a valorarse por lo que aportaban. Recuerdo haber observado algo que me llamó mucho la atención. Hay personas que reciben cariño únicamente cuando hacen algo útil, cuando se comportan bien, cuando cumplen expectativas,
cuando resuelven problemas. Con el tiempo empiezan a creer que el amor debe ganarse constantemente. Entonces crecen pensando que para merecer afecto tienen que sacrificarse, que para ser aceptados tienen que servir, que para ser importantes tienen que cargar con algo. Y pasan años intentando demostrar su valor al mundo. Pero el problema es que el mundo nunca queda satisfecho. Siempre habrá una necesidad más. Siempre habrá una expectativa nueva. Siempre habrá alguien que quiera un poco más de tu tiempo, de tu energía o de tu atención. Si tu valor depende de satisfacer todas esas demandas, vivirás persiguiendo una meta imposible. Porque tu valor no nace de lo que produces, no nace de lo que entregas, no nace de cuánto te sacrificas. Tu valor existe antes de todo eso. Existe cuando triunfas y cuando fallas. Existe cuando ayudas y cuando descansas. Existe cuando eres útil y cuando simplemente eres tú. Las personas emocionalmente libres entienden algo fundamental. Ayudan porque quieren, no porque necesiten demostrar algo. Contribuyen porque tienen algo para dar, no porque estén buscando validación. Y esa diferencia cambia por completo la manera de vivir. Porque cuando descubres que tu valor no depende de ser indispensable para los demás, por primera vez puedes ayudar desde la libertad y no desde la necesidad. Y es en ese momento cuando dejas de buscar tu importancia en la vida de otros y comienzas a reconocerla dentro de ti mismo. Hay algo que he observado durante años y que pocas personas se detienen a analizar. Ayudar a otros produce una sensación inmediata de satisfacción. Te hace sentir útil, te hace sentir necesario, te hace sentir que estás haciendo algo bueno. Y no hay nada malo en eso. El problema aparece cuando esa emoción comienza a ser más importante que la disciplina de cuidarte a ti mismo. Porque ayudar es emocionante. Cuidarte es silencioso. Nadie te aplaude por dormir a tiempo. Nadie te felicita por salir a caminar. Nadie hace una celebración porque decidiste leer un libro en lugar de resolver un problema que no te correspondía. Nadie publica un reconocimiento porque decidiste dedicar una hora a fortalecer tu mente, tu cuerpo o tus habilidades. Sin embargo, son precisamente esas acciones silenciosas las que terminan construyendo una vida fuerte. Recuerdo haber conocido personas que siempre estaban ocupadas ayudando a los demás. Siempre tenían una emergencia que atender. Siempre había alguien que necesitaba un consejo, un favor o una solución. Parecían personas increíblemente comprometidas con los demás, pero cuando les preguntabas por sus propios objetivos, aparecía un silencio incómodo. Sus proyectos estaban detenidos, su salud estaba descuidada, sus finanzas estaban desordenadas, su crecimiento personal estaba estancado. Y entonces comprendí algo importante. Muchas veces la emoción de ayudar nos hace sentir productivos, incluso cuando estamos abandonando lo que realmente importa. Porque es más fácil responder una llamada que enfrentar un libro difícil. Es más fácil resolver el problema de alguien más que sentarte a resolver los tuyos. Es más fácil apagar incendios externos que construir una vida con disciplina. La disciplina tiene una característica que la mayoría de las personas no soporta. Sus recompensas tardan en llegar. Cuando decides cuidar tu salud, los resultados no aparecen mañana. Cuando decides aprender una nueva habilidad, los beneficios no aparecen la próxima semana. Cuando decides fortalecer tu carácter, nadie nota el cambio de inmediato. Pero con el paso del tiempo, esas pequeñas acciones producen una transformación extraordinaria. Por eso admiro más a la persona que cumple silenciosamente con sus hábitos que a la que vive reaccionando a cada demanda externa, porque una persona disciplinada está construyendo algo, está creando estabilidad, está creando capacidad, está creando recursos internos. Y esos recursos serán los que después le permitirán ayudar de verdad. Piensa en un agricultor. Si dedica todo el tiempo a repartir semillas y nunca cuida su propio campo, llegará un momento en que no tendrá nada más que ofrecer. Su generosidad durará poco porque no está produciendo. Lo mismo ocurre contigo. Si entregas constantemente tu energía, pero nunca la renuevas, llegará un día en que ya no tendrás paciencia para tu familia. Ya no tendrás claridad para tus decisiones. Ya no tendrás entusiasmo para tus sueños.
Y lo más triste es que seguirás intentando ayudar mientras te vacías por dentro. He aprendido que el cuidado personal no es un premio que recibes cuando te sobra tiempo. Es una responsabilidad que debes asumir incluso cuando estás ocupado, porque el cuerpo que ignoras hoy será el cuerpo que tendrás mañana. La mente que no desarrollas hoy será la mente con la que enfrentarás tus desafíos futuros. La disciplina que evitas hoy será la fortaleza que te faltará cuando más la necesites. Por eso no confundas movimiento con progreso. No confundas ocupación con propósito. No confundas la emoción momentánea de sentirte necesario con la construcción profunda de una vida sólida. Porque al final, la ayuda más valiosa que podrás ofrecer a los demás nacerá de la persona que tu disciplina tuvo el coraje de construir. Hay una parte de este proceso que nadie suele mencionar cuando habla de crecimiento personal. Todos hablan de los beneficios de cambiar. Todos hablan de la libertad que se siente cuando comienzas a poner límites. Todos hablan de la paz que llega cuando empiezas a respetarte más. Pero pocas personas hablan del precio emocional que a veces debes pagar al principio. Porque cuando cambias, no todo el mundo celebra tu transformación. De hecho, algunas personas se sentirán incómodas, algunas se molestarán, algunas incluso intentarán convencerte de que te has convertido en alguien peor. Y si no entiendes lo que está ocurriendo, puedes terminar creyéndoles. He visto esto muchas veces. Una persona pasa años diciendo sí a todo. Siempre está disponible, siempre resuelve problemas, siempre hace sacrificios. Siempre encuentra tiempo para los demás, aunque tenga que quitárselo a sí misma. Entonces un día decide cambiar. Empieza a cuidar su salud, empieza a proteger su tiempo, empieza a decir no cuando algo no le corresponde. Y sorprendentemente, algunas de las personas que más se beneficiaban de su antigua forma de vivir comienzan a quejarse. Le dicen que ha cambiado, le dicen que ya no es la misma persona, le dicen que antes era más amable. Y quiero que entiendas algo muy importante. Muchas veces no extrañan quién eras. Extrañan el acceso ilimitado que tenían a ti. Son cosas muy diferentes. Recuerdo una conversación con una persona que estaba profundamente confundida. Había comenzado a establecer límites por primera vez en su vida. Pensó que las personas cercanas la apoyarían. Sin embargo, empezó a recibir críticas constantes. Me dijo, no entiendo. Estoy intentando mejorar mi vida y parece que todos están molestos. La respuesta era más sencilla de lo que parecía. Durante años había entrenado a las personas a depender de ella para todo. Había creado una dinámica donde siempre estaba disponible. Cuando dejó de hacerlo, los demás tuvieron que asumir responsabilidades que antes evitaban. Y eso le resultó incómodo. Muchas veces confundimos la reacción de los demás con una señal de que estamos haciendo algo incorrecto. Pero no siempre es así. Cuando una persona acostumbrada a aprovecharse de tu tiempo descubre que ahora tienes límites, sentirá una pérdida. Cuando alguien acostumbrado a descargar sobre ti todas sus responsabilidades descubre que ya no puede hacerlo, sentirá frustración. Cuando alguien se beneficiaba de tu incapacidad para decir no, tu crecimiento se convertirá en un problema para él. Y eso no significa que estés actuando mal, significa que la dinámica está cambiando. He aprendido algo observando relaciones humanas durante muchos años. Las relaciones sanas sobreviven a los límites. Las relaciones interesadas sobreviven únicamente mientras los límites no existen. Por eso los límites funcionan como un filtro. Revelan quién aprecia tu valor como persona y quién solo apreciaba lo que obtenía de ti. Y aunque esa revelación pueda doler, también es liberadora, porque te permite ver la realidad sin disfraces. Te permite identificar qué relaciones están construidas sobre el respeto y cuáles estaban construidas sobre la conveniencia. No tengas miedo de decepcionar a quienes se beneficiaban de tu falta de límites. Ten miedo de pasar toda una vida traicionándote para mantener cómodos a los demás, porque las personas que realmente te quieren no se sentirán amenazadas por tu crecimiento. Las personas que realmente te respetan no se molestarán porque te cuides. Y las personas que realmente valoran tu presencia aprenderán a caminar contigo incluso cuando ya no puedan caminar sobre ti. Porque quien se enfada cuando empiezas a respetarte está revelando exactamente cuánto se beneficiaba de que no lo hicieras.
Hay una imagen muy sencilla que puede ayudarte a entender una de las verdades más importantes de esta conversación. Imagina que alguien te pide agua todos los días y tú, con la mejor intención, le das un vaso. Al día siguiente vuelve y le das otro y después otro más. Pero hay un detalle que nadie está observando. El pozo del que está sacando esa agua no se está llenando. Al principio no pasa nada. Todavía hay suficiente, todavía puedes dar, todavía puedes ayudar. Pero llega un momento en que el nivel comienza a bajar. Y si sigues sacando sin reponer, tarde o temprano el pozo se vacía. Lo curioso es que muchas personas viven exactamente así. Entregan tiempo, entregan energía, entregan atención, entregan paciencia, entregan comprensión y lo hacen durante años sin preguntarse de dónde están sacando todo eso. Creen que la capacidad de dar es infinita, pero no lo es. He conocido personas que parecían extraordinariamente generosas. Siempre estaban disponibles, siempre tenían una solución, siempre encontraban la manera de ayudar. Desde afuera parecían fuertes, pero cuando hablabas con ellas en privado, descubrías otra realidad. Estaban cansadas, estaban frustradas, estaban emocionalmente agotadas y muchas veces ni siquiera entendían por qué. Porque habían pasado tanto tiempo enfocadas en las necesidades de otros que dejaron de notar las suyas. Hay algo que aprendí observando a muchas personas exitosas, tanto en su vida personal como profesional. Ninguna de ellas daba desde el vacío. Todas tenían sistemas para renovarse. Protegían su descanso, protegían sus hábitos, protegían sus espacios de reflexión, protegían su crecimiento. Entendían que para seguir contribuyendo necesitaban seguir fortaleciéndose. Sin embargo, muchas personas creen que cuidarse es egoísta. Piensan que descansar es perder tiempo. Piensan que dedicar tiempo a aprender es un lujo. Piensan que atender sus propias necesidades es algo secundario y entonces intentan vivir únicamente para los demás. Pero la realidad termina alcanzándolos, porque el cuerpo tiene límites, la mente tiene límites, las emociones tienen límites. Y cuando ignoras esos límites durante demasiado tiempo, comienzan a aparecer señales, pierdes paciencia con facilidad, te irritas por cosas pequeñas, te cuesta concentrarte, empiezas a sentir resentimiento hacia las mismas personas que intentabas ayudar. Y aquí hay algo importante que comprender. El problema no son esas personas. El problema es que llevas demasiado tiempo dando más de lo que puedes sostener. Piensa en una batería. Cuando está cargada, funciona bien. Puede alimentar muchas cosas. Puede soportar largas jornadas de trabajo. Pero cuando llega al 1%, todo cambia. Las mismas tareas que antes parecían sencillas se vuelven pesadas. Las mismas conversaciones se vuelven agotadoras. Las mismas responsabilidades parecen imposibles. No porque hayas cambiado como persona, simplemente porque ya no tienes energía disponible. Y eso también ocurre emocionalmente. Por eso, no admiro a quien se destruye ayudando. Admiro a quien entiende que para servir durante años necesita mantenerse fuerte durante años. Porque una persona agotada puede ofrecer buenas intenciones, pero una persona fortalecida puede ofrecer resultados. Una persona vacía puede prometer apoyo, pero una persona plena puede sostenerlo. La verdadera generosidad no consiste en dar hasta desaparecer. Consiste en construir una vida tan sólida que puedas compartir lo mejor de ti sin perderte en el intento. Porque al final, nadie puede entregar paz si vive en guerra consigo mismo y nadie puede llenar la vida de otros cuando ha dejado vacía la suya. Quiero que imagines algo por un momento. Imagina que recibes una libreta completamente en blanco el día que naces. Cada página representa un año de tu vida. Algunas páginas estarán llenas de experiencias extraordinarias. Otras tendrán errores, aprendizajes y momentos difíciles. Pero al final, esa libreta te pertenece. Es tu historia, es tu responsabilidad. Es la única vida que vas a tener. Ahora piensa en esto. ¿Qué ocurre cuando pasas tanto tiempo escribiendo en las páginas de los demás que olvidas escribir en las tuyas?
Eso es exactamente lo que le sucede a muchas personas. Dedican años a construir los sueños de otros, a resolver los problemas de otros, a cumplir las expectativas de otros, a responder las urgencias de otros, y sin darse cuenta, convierten su propia vida en un proyecto secundario. No porque alguien las obligue, sino porque poco a poco se acostumbran a postergarse. He estado muy ocupado. Cuando las cosas se tranquilicen, empezaré. Primero voy a ayudar a todos y después pensaré en mí. Y lo sorprendente es que ese después casi nunca llega, porque la vida siempre tendrá nuevas demandas. Siempre aparecerá alguien que necesite algo. Siempre habrá una nueva responsabilidad. Siempre existirá una nueva razón para aplazar tus propios planes. He conocido personas que llevan 10, 15 o 20 años diciendo que algún día comenzarán ese proyecto importante para ellas. Algún día estudiarán, algún día emprenderán, algún día viajarán, algún día escribirán ese libro, algún día aprenderán aquello que siempre soñaron aprender. Pero mientras esperan ese momento perfecto, los años siguen avanzando y la vida no hace pausas para que recuperemos el tiempo perdido. Recuerdo una conversación que me impactó profundamente. Una persona me dijo: he dedicado toda mi vida a los demás. Lo dijo con orgullo, esperando reconocimiento. Pero después añadió algo que cambió completamente el sentido de la conversación. Dijo: y ahora no sé qué hacer conmigo. Aquella frase revelaba una realidad dolorosa. Había pasado tanto tiempo ocupándose de las necesidades ajenas que nunca aprendió a construir una relación con sus propios sueños. Nunca aprendió a preguntarse qué quería. Nunca aprendió a descubrir qué le apasionaba. Nunca aprendió a invertir en sí misma. Y eso ocurre más de lo que imaginamos, porque es posible pasar años siendo útil sin estar realmente viviendo. Es posible estar ocupado sin estar avanzando. Es posible estar rodeado de personas y aún así sentirse desconectado de uno mismo. Por eso siempre digo que ayudar a los demás es importante, pero no puede convertirse en la razón por la que abandonas tu propio camino. Tu crecimiento importa, tus metas importan, tu desarrollo importa, tus sueños importan. No son menos valiosos porque no generen una necesidad inmediata en otra persona. Y aquí hay algo que debes recordar. Nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede desarrollar tu potencial por ti. Nadie puede recuperar los años que decides entregar a la postergación constante. Las personas pueden acompañarte, pueden inspirarte, pueden ayudarte en ciertos momentos, pero la responsabilidad de construir tu historia siempre será tuya. Por eso deja de tratar tus sueños como si fueran opcionales. Deja de colocarte al final de tu propia lista. Deja de actuar como si tu vida fuera un proyecto que puede esperar indefinidamente. Porque llegará un día en que mirarás hacia atrás y descubrirás que el recurso más valioso que tenías nunca fue el dinero ni la energía, fue el tiempo. Y cada día que pasas viviendo únicamente para las prioridades de otros, es una página de tu historia que nunca volverá a escribirse. Hay una emoción que destruye relaciones, roba tranquilidad y consume energía durante años, pero que pocas personas entienden realmente. Esa emoción es el resentimiento. La mayoría cree que el resentimiento aparece porque alguien nos hizo daño. Creemos que nace cuando una persona nos decepciona, nos utiliza o no nos valora. Y aunque eso puede formar parte de la historia, he descubierto que muchas veces la raíz es mucho más profunda. El resentimiento suele aparecer cuando nos traicionamos a nosotros mismos repetidamente. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces aceptaste algo que te incomodaba solo para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces sacrificaste tu tiempo, tu descanso o tus prioridades para cumplir expectativas que ni siquiera compartías? Al principio parece una decisión pequeña. Te dices que no importa, que puedes soportarlo, que solo será esta vez. Pero la vida rara vez está formada por una sola vez. Las pequeñas renuncias se acumulan, las concesiones se acumulan, los silencios se acumulan y un día descubres que llevas años alejándote de ti mismo
Recuerdo conversar con una persona que estaba profundamente molesta con su familia. Sentía que nadie la valoraba. Sentía que todos abusaban de su buena voluntad. Sentía que había dado demasiado y recibido muy poco. Mientras hablábamos, comenzó a contarme todas las ocasiones en las que había aceptado responsabilidades que no quería asumir. Había prestado dinero que no quería prestar. Había cancelado planes que realmente le importaban. Había aceptado compromisos que le generaban estrés. Y cuando terminó de hablar, le hice una pregunta sencilla. ¿Cuántas de esas decisiones fueron realmente obligatorias? La respuesta fue silencio, porque en el fondo sabía la verdad. La mayoría de esas decisiones habían sido voluntarias, no fáciles, no cómodas, pero voluntarias. Y ahí aparece una de las lecciones más difíciles de aceptar. Muchas veces culpamos a otros por cruzar límites que nosotros nunca establecimos. Esperamos que las personas adivinen nuestras necesidades. Esperamos que respeten fronteras que jamás comunicamos. Esperamos que valoren sacrificios que nunca les pedimos que reconocieran. Y cuando eso no ocurre, nace el resentimiento. No porque los demás sean necesariamente malos, sino porque hemos estado negociando constantemente contra nosotros mismos. El resentimiento es como una deuda emocional. Cada vez que ignoras lo que sabes que es correcto para ti, haces un pequeño depósito en esa cuenta. Cada vez que aceptas algo que contradice tus valores, el saldo aumenta. Cada vez que abandonas tus prioridades para satisfacer expectativas externas, la deuda crece un poco más. Y tarde o temprano llega el momento de pagar. Lo notas en tu paciencia, lo notas en tu estado de ánimo, lo notas cuando comienzas a irritarte por cosas pequeñas, lo notas cuando las personas que antes querías ayudar empiezan a parecerte una carga y entonces crees que el problema son ellas, pero muchas veces el verdadero problema es que llevas demasiado tiempo ignorándote. He aprendido que una de las formas más poderosas de eliminar el resentimiento no es cambiar a los demás. Es empezar a ser honesto contigo mismo. Decir no cuando necesitas decir no. Expresar lo que piensas con respeto. Aceptar únicamente aquello que puedes dar libremente. Porque cuando tus acciones y tus convicciones vuelven a caminar juntas, ocurre algo extraordinario. La frustración disminuye, la paz aumenta y la ayuda que ofreces deja de estar contaminada por la obligación. Porque el resentimiento no nace cuando otros te fallan. Nace cuando te abandonas tantas veces que ya no puedes ignorar la distancia que has creado contigo mismo. Llegamos a una de las ideas más importantes de toda esta conversación y quizá también a una de las más malinterpretadas, porque durante mucho tiempo nos han enseñado que pensar en nosotros mismos es egoísmo. Nos han hecho creer que dedicar tiempo a nuestro crecimiento, proteger nuestra energía o priorizar nuestro bienestar es algo que debemos justificar. Y por eso muchas personas viven con culpa cada vez que hacen algo por sí mismas. Se sienten culpables por descansar, se sienten culpables por decir no, se sienten culpables por invertir en su educación, se sienten culpables por perseguir sus sueños, se sienten culpables por reservar tiempo para crecer. Pero quiero que observes esto desde una perspectiva diferente. Cuando un agricultor prepara la tierra antes de sembrar, nadie lo llama egoísta. Cuando un atleta entrena durante años antes de competir, nadie lo llama egoísta. Cuando un médico pasa años estudiando antes de atender pacientes, nadie lo llama egoísta. Todos entienden que se está preparando. Entonces, ¿por qué cuando una persona decide fortalecerse emocionalmente, desarrollar sus capacidades, cuidar su salud o construir una vida más sólida, algunos lo llaman egoísmo? La respuesta es simple. Porque muchas personas confunden preparación con abandono y son cosas completamente distintas. Ayudarte a ti mismo no significa dejar de preocuparte por los demás. Significa convertirte en alguien más capaz de contribuir. Recuerdo haber observado una diferencia que siempre me llamó la atención. Algunas personas viven reaccionando constantemente a los problemas del presente. Otras invierten tiempo en prepararse para los desafíos del futuro. Las primeras suelen parecer más ocupadas, las segundas suelen parecer más tranquilas, pero con el paso de los años ocurre algo interesante.
las personas preparadas terminan ayudando mucho más, porque tienen más conocimientos, más recursos, más estabilidad, más experiencia, más capacidad de influencia, mientras que quienes nunca invirtieron en sí mismos terminan limitados por sus propias carencias. Piensa en alguien que dedica tiempo a estudiar. Durante un tiempo parecerá que está haciendo algo solo para sí mismo, pero años después, ese conocimiento le permitirá aportar más valor a su familia, a su comunidad y a las personas que lo rodean. Piensa en alguien que decide cuidar su salud. Tal vez tenga que rechazar algunas actividades. Tal vez tenga que reorganizar sus prioridades, pero dentro de unos años tendrá más energía, más vitalidad y más capacidad para estar presente cuando realmente sea necesario. La preparación siempre parece egoísta para quienes solo observan el presente, pero el tiempo termina revelando su verdadero propósito. He aprendido que una de las mayores responsabilidades que tenemos es desarrollar nuestro potencial, porque el potencial que no se desarrolla no beneficia a nadie. El talento que no se cultiva no ayuda a nadie. La fortaleza que nunca se construye no sostiene a nadie. Por eso debes dejar de ver tu crecimiento como un lujo. Tu crecimiento es una responsabilidad. Debes dejar de ver el cuidado personal como un premio. Es una inversión. Debes dejar de pensar que dedicar tiempo a tu desarrollo es un acto de egoísmo. Es un acto de preparación, porque el mundo no necesita más personas agotadas intentando salvar a todos mientras se hunden ellas mismas. Necesita personas fuertes, personas disciplinadas, personas emocionalmente estables, personas que han trabajado en sí mismas lo suficiente como para convertirse en una fuente de apoyo real para otros. Y eso no ocurre por accidente. Ocurre cuando decides que tu crecimiento también merece atención. Ocurre cuando entiendes que cuidarte no te aleja de tu propósito, sino que te acerca a él. Porque la mejor ayuda que algún día podrás ofrecer al mundo será siempre la persona en la que tengas el coraje de convertirte. Y antes de terminar, quiero que te lleves una última reflexión. Durante gran parte de tu vida te han enseñado a mirar hacia afuera, a prestar atención a lo que otros necesitan, a lo que otros esperan, a lo que otros piensan de ti. Pero muy pocas veces alguien te ha dicho que también tienes una responsabilidad contigo mismo, no una responsabilidad superficial. No hablo de complacerte en todo ni de vivir únicamente para tus deseos. Hablo de algo mucho más profundo. Hablo de respetar la vida que te fue entregada. Porque al final de todo, cuando los años pasen y mires hacia atrás, no te preguntarás cuántas veces estuviste disponible para todo el mundo. Te preguntarás, ¿qué hiciste con tu tiempo, con tus talentos, con tus oportunidades y con la persona que pudiste haber llegado a ser? No viniste a este mundo para convertirte en la solución permanente de todos los problemas ajenos. Viniste para crecer, para aprender, para construir, para desarrollar tu carácter, para descubrir quién eres cuando dejas de vivir según las expectativas de los demás. Ayuda cuando puedas. Ama cuando sea necesario. Extiende la mano cuando alguien realmente lo necesite. Pero nunca olvides que también debes extenderte la mano a ti mismo, porque una persona que se respeta enseña respeto. Una persona que se cuida enseña cuidado. Una persona que construye una vida con propósito inspira a otros a hacer lo mismo. A partir de hoy, deja de medir tu valor por cuánto te sacrificas. Empieza a medirlo por cuánto estás creciendo. Deja de preguntarte cuántas personas dependen de ti y empieza a preguntarte en quién te estás convirtiendo. Y si alguna vez sientes culpa por elegirte, recuerda esto. Ayudarte a ti mismo no te hace menos generoso. Te hace más fuerte, más consciente y más capaz de dar algo verdaderamente valioso. Porque cuando finalmente aprendes a construirte a ti mismo, descubres que la mejor forma de ayudar al mundo nunca fue abandonarte por los demás, sino convertirte en la mejor versión de ti.